estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes sabrán, hace unos días hubo un gran inconveniente con una persona de nacionalidad peruana, un masculino que quería ingresar a estudiar la carrera de Sociología, pero se encontraba privado de su libertad y no tenía DNI argentino, por lo tanto se decidió en la instancia, en tercera instancia en la Corte, negarle la posibilidad de estudiar. La Cámara obtuvo un criterio totalmente distinto, pero la Corte terminó revocando lo decidido por la Cámara y fallando en contra de este sujeto de nacionalidad peruana. Ahora vamos a ver por qué y luego tal vez en otro video podamos ver más extenso el fallo. Bueno, entonces lo que hizo la Corte Suprema fue ratificar el requerimiento del Documento Nacional de Identidad Argentino para el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, y ese fue el detonante, el problema de la discusión. Entonces tengamos en cuenta los hechos: un masculino de nacionalidad peruana que quiere ingresar a la Universidad de Buenos Aires y no se lo deja por no tener DNI argentino y tener una condena privativa de la libertad, es decir, haber cometido un delito que sea castigado con más de 3 años de cárcel. Y vamos a ver cuáles son entonces las normas involucradas. Entonces lo que hace el joven es presentar una acción de amparo en los términos del artículo 43. Recordemos que la acción de amparo es una acción rápida, expedita, totalmente restringida y excepcional, que se utiliza en determinados casos para poder proteger, resguardar o tutelar determinados derechos y garantías que puedan ser vulnerados. En este caso, recordemos que el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina reconoce el derecho a estudiar o el derecho a la educación. Este es el derecho que estaría en puja y por eso con determinadas leyes, y por supuesto por eso habría sido procedente esta acción de amparo. Por esto se habría interpuesto esta acción de amparo. Recordemos artículo 43 y ley 16.986, que es la ley de amparo. Entonces, lo que hizo la Corte fue revocar una sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal que, bajo la ponderación del derecho a la educación o derecho a estudiar, como más le guste, había aceptado en la instancia anterior la acción de amparo llevada a cabo por un joven de nacionalidad peruana para que se le permita anotarse y pueda cursar los estudios correspondientes a la carrera de Sociología, aún sin contar con el DNI argentino y a pesar de estar cumpliendo una pena privativa de la libertad en territorio nacional. La Cámara consideró entonces como excesiva la exigencia a la universidad porque, de acuerdo a la ley de migraciones, en ningún supuesto la irregularidad de un extranjero posibilita impedir su admisión como alumno en un establecimiento educativo y que el aspirante acreditaba su identidad con su pasaporte expedido por su país de origen. Entonces, según la Cámara, dice, bueno, no tiene documento, pero tiene pasaporte. Entonces, equipara el pasaporte a el documento de identidad. La Corte después va a decir, no, la ley exige documento, documento, no se puede equiparar al pasaporte ni a ningún otro tipo de instrumento. Entonces, para la Cámara era excesivo. Alcanzaba con el pasaporte y no se podía exigirle mayores requerimientos y no había ningún supuesto de irregularidad que no le permitiera estudiar. La ley de migraciones es la ley 17.671. Sin embargo, la Corte recordó que la ley 17.671, la ley de migraciones, establece la presentación del DNI expedido por el Registro Nacional de las Personas en forma obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad. Entonces dice, esto es obligatorio siempre que se tenga que probar la identidad. Y no dice que pueda ser reemplazado por otro instrumento. Sin poder ser reemplazado por ningún otro documento, entonces deja claro aquí la ley. Entonces hay una prohibición expresa, artículo 19, todo lo que no se aplica al artículo 19, es decir, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, pero esto está expresamente prohibido. Entonces, sin poder ser reemplazado por ningún otro documento para los fines por los que fue emitido, cualquiera fuera su naturaleza y origen.
Entonces queda claro que no hay posibilidad de reemplazar el DNI. Entonces, si no tiene DNI argentino, no puede cursar. Y además tiene un impedimento porque en los términos del 29 inciso C, que vamos a ver a continuación, tenía una pena privativa de la libertad, es decir, había sido condenado por un delito doloso de más de 3 años. Entonces, agrego que la garantía de igualdad, porque del otro lado apuntan a, bueno, esto es irrazonable y se viola el principio de igualdad del artículo 16. No, no hay una violación porque el principio de igualdad es relativo, igualdad entre iguales. Y él no se encontraba en una misma situación que el resto porque se encontraba con una pena privativa de la libertad. Entonces no está en una situación de igualdad con respecto al resto de los estudiantes y a su vez si la ley exige como requerimiento el DNI, habría desigualdad si a otro extranjero lo dejaran cursar sin DNI y a él no. Ahí sí habría una clara discriminación. Pero si al resto se le aplica la misma norma, claramente no hay igualdad. La garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan, es decir, dejen afuera a algunos de los que sí se les permite a otros en idénticas circunstancias. Entonces, igualdad entre iguales. Ante una misma situación, yo tengo que proceder de la misma manera sin discriminar a otro. Pero no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas cuando la discriminación no es arbitraria, es decir, cuando esa discriminación es positiva, razonable, está fundada, ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases de personas, ni encierra un indebido favor o privilegio personal o del grupo. Entonces la Corte entiende esta discriminación no es arbitraria, no responde a un propósito de hostilidad contra un determinado individuo. Es decir, no es que a él por ser peruano no se lo está dejando cursar, sino que no se lo está dejando cursar por un impedimento que es esa pena privativa de la libertad y el no contar con un DNI. Que la ley es clara, dice, no se puede reemplazar esto. Entonces, mientras que el tribunal justamente consideró que había un supuesto de arbitrariedad manifiesta en los términos del artículo 43 y de la ley 16988, al tiempo que privaba a aquel de su derecho a la educación. Entonces la Cámara dice, se lo está privando del derecho a educación, se está violando el artículo 14 y estamos frente a un supuesto de arbitrariedad manifiesta. Arbitrariedad se entiende una situación que no se ajuste a derecho. Justamente si hablamos de sentencia, es una sentencia que no se ajusta a derecho, está dotada de una ilegalidad manifiesta y justamente tiene un defecto formal en su fundamentación. Para la Cámara, el hecho de que PHCL no pueda regularizar su situación migratoria por la particular situación penal en la que se encuentra, es decir, por el hecho de haber cometido un delito, sin posibilidad de tramitar su documento argentino, no torna arbitraria o irrazonable una reglamentación que se muestre homogénea en sus exigencias para todas las personas que procuran acceder al programa implementado por la universidad en establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Mientras que la Corte concluyó que el requisito impuesto por las autoridades universitarias no parece para nada desproporcionado. Entonces, no hay una violación al principio de razonabilidad, de proporcionalidad, ni de igualdad, ni un recaudo injustificado, si consideramos que lo que se halla en disputa, es decir, lo que se halla en juego, lo que se está discutiendo, es el acceso a ofertas educativas que permitan a los aspirantes formarse y obtener el título que los habilite para ejercer su profesión. Según consta en la causa, el actor no puede obtener el DNI argentino por la condena que tiene a una pena privativa de la libertad que se encuentra cumpliendo, la que conforme lo estipula claramente el artículo 29, inciso C, de la ley 25.871, es causa impidente de su permanencia en el país. Entonces la ley 25.871 es la ley de migraciones. Perdón, la ley que les dije antes no era la de migraciones. Bueno, el artículo 29 es claro y en los impedimentos, en el inciso C nos dice haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior o tener antecedentes por tráfico de armas, personas, estupefacientes, lavado de dinero, etcétera, por una pena privativa de libertad de 3 años o más. Y el artículo 23, inciso J, que es el que va a establecer quienes se consideran residentes temporarios, aquellos extranjeros, a los estudiantes, el inciso J nos dice, quienes ingresan al país para cursar estudios, de cualquier nivel,
como alumnos regulares en establecimientos educativos públicos o privados con autorización para permanecer en el país. El tema es que al haber cometido el delito pierde ese derecho a la residencia permanente en el país. Entonces, si se exige como requisito para que estudie tener una residencia con autorización para permanecer en el país por 2 años, claramente no cumpliría con el requisito para poder estudiar. El interesado tiene que demostrar la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y para sucesivas renovaciones, certificación de su condición de alumno regular. Entonces, quienes ingresen al país van a tener que tener autorización para permanecer en el país. Y esa autorización la pierde claramente, como dice el artículo 29, que nos dice, serán causales impidentes de ingreso y de permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Entonces, esa causal impidente de permanencia del 29 inciso C claramente lo dejaría por fuera. Entonces la Corte, con estos argumentos, basándose en la Ley de Inmigraciones, el artículo 23 inciso J, 29 inciso C y la ley que les decía que establece como requisito obligatorio el DNI, la Ley 17.671, que aquí se las voy a buscar. Ley 17.671, vamos a buscarla aquí en vivo. Ley 17.671 del año 68, que es esta hora que pueden ver en pantalla. Entonces, según esta ley 17.671, solamente hay que presentar el DNI, sin poder ser reemplazado por ningún otro documento para los fines que fue emitido, cualquiera fuera su naturaleza u origen. Así que la Corte terminó decidiendo que esta persona no podía cursar sus estudios y que no estaba violado su derecho a la educación por estos argumentos que vimos, en virtud de estas leyes que vimos 17.671 y la ley de migraciones. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.